Goku y Vegeta en Equestria Girls Capítulo 1. Una dimensión mágica y desconocida. Nos ubicamos, cuando nuestros héroes, Goku y Vegeta llegaron a una escuela llamada Canterlot High. Bueno, aquí es. Diría Goku un poco inseguro de entrar por el ki que hay adentro. Oye, Kakaroto, no estés tan alarmado, su ki es tan insignificante que dudaría si podría hacernos algo. Diría Vegeta caminando a la entrada de la escuela. Sí, ya lo sé, Vegeta, pero ya sabemos qué es lo que pasó con Babidi y su magia, y de cómo este, al ser alguien con un poder insignificante, tiene habilidades que pudo ponernos en jaque. Diría Goku recordando lo que pasaron los dos hace mucho tiempo y de cómo el mago Babidi y Majin Buu pudieron haber dominado todo el universo, pero gracias a ellos dos, y la de Mr. Satan, pudieron salvar el universo. Ya deja de ser un paranoico, Kakaroto, creo que te afectó lo que pasó en la Tierra a manos de Freezer. Mira, como tú lo dices, de seguro nuestros amigos, Bills y Biz, sabrán qué hacer, por algo son dioses. Aunque lo de Freezer, Vegeta apretando sus manos con fuerza. A ese maldito, si lo vuelvo a ver, aunque sea en pintura, lo voy a matar. Diría Vegeta con ira y con la sangre hirviendo en su cuerpo. Bueno, tienes razón, aunque la verdad, ahora que lo pienso, los kis que siento no muestra hostilidad, aunque hay uno que muestra tristeza y arrepentimiento. Dijo Goku un poco extrañado, y le ganaba la curiosidad de ir adentro. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a entrar. Dijo Vegeta entrando a la escuela. Sí, está bien. Dijo el Saiyajin entrando a la escuela. Al entrar, los dos Saiyajines se sorprendieron al ver a personas con diferentes colores en su piel. ¿Cómo? Dijo el pelo palmera muy confundido. Mientras que Vegeta no diría nada. Los alumnos mirarían a los dos Saiyajines con extrañeza, pero eso duró segundos, ya que luego siguieron con lo suyo. Eso estuvo raro. Supongo que tenía que esperármelo, de todos modos este no es nuestro mundo. Bueno, en eso tienes razón. Y también supongo que aquí habrá una mayor o una directora que se encargue de esta escuela. Dijo Vegeta buscando un lugar en donde se podrá encontrar a la directora. Pero Vegeta, ¿qué hay con las energías que sentimos hace un momento? Eso podrá esperar, Kakaroto, al menos esas energías no son hostiles ni negativas. Dijo Vegeta con ingenio. Así, tienes razón. Dijo Goku afirmando lo que dijo Vegeta. Bueno, para no estar buscando y perder el tiempo, voy a preguntarle a esa chica de allá. Dijo Goku apuntando a una chica cuyo vestimenta era de una maga y que parece que estaba molesta. Estúpida máquina que siempre se traba. ¡Dale! Diría Trixie golpeando la máquina expendedora, la cual ésta se había trabado y no podía sacar lo que había querido. Hola chica, mi nombre... ¿Qué quieres, imbécil? ¡Ah! ¿Qué? Trixie se sorprendería por lo que dijo y aún más porque nunca había visto a este chico en esta escuela. ¿Acaso eres de la escuela Cristal? ¿Qué? Ok, niña, escucha, nosotros venimos de un lugar lejano y venimos hasta aquí para saber dónde está la directora. Dijo Vegeta mintiendo lo obvio. Pues bueno, la gran y poderosa Trixie les dirá dónde está la directora. Si primero me ayudas a sacar las galletas de mantequilla que se quedaron allí dentro, por culpa de esta chatarra. Dijo Trixie refiriéndose a la máquina expendedora. No tengo tiempo para esto. A un lado, niña. ¿Qué vas a hacer? Diría Trixie un poco insegura. Vegeta no diría nada y solo levantó el brazo a la mitad y en su mano formó un puño. Espera, Vegeta, creo que no es necesario. Bueno, creo que con eso será suficiente. Diría Vegeta con soberbia. Trixie quedaría muy sorprendida por lo que acaba de hacer Vegeta, ya que literalmente acaba de romper la máquina y todos los productos y dulces estaban en el suelo. Mientras que Goku solo se ponía una mano en su cabeza. Bueno, niña, dinos dónde está esa tal directora, porque ya estoy perdiendo la paciencia. Dijo Vegeta ya molesto por perder tiempo. Bueno, la directora Celestia, está enfrente a la izquierda.
dijo Trixie aún no creyendo lo que acaba de hacer, con la máquina expendedora. ¿Ya escuchaste, Kakaroto? Sí. Así Goku y Vegeta se fueron a la dirección donde les dijo la maga Trixie. ¿Quiénes son esos dos? Aunque uno se llama Vegeta y el otro es... Kakaroto. Ja 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 ja, qué nombre tan ridículo. Bueno, hora de reclamar mi premio. Dijo Trixie recogiendo todos los productos y dulces que estaban en la máquina, pero gracias a Vegeta ahora todos son de Trixie. Mientras que con Goku y Vegeta ya habrían llegado al lugar donde se encontraba la directora. Oye Vegeta, ¿estás seguro ir a hablar con la directora? Por supuesto, ¿por qué lo dices, insecto? Es que... no quiero estudiar. ¿Y quién dijo que íbamos a estudiar, insecto? Yo no estoy para aprender niñerías. ¿Ah, no? ¿Y por qué estamos buscando a la directora entonces? Bueno, estamos aquí, porque, primero no sabemos dónde estamos, segundo no tenemos idea porque aquí hay personas que tienen magia, y tercero este es el único lugar que puede sacarnos esas dudas de la cabeza. Bueno, si tú lo dices. Dijo Goku así, abriendo la puerta. Sí que se les ofrece. Diría la directora leyendo un periódico, pero al dejar de leer y ver quiénes eran se sorprendería un poco. Hola directora, solo vinimos a saber por qué hay energías extra. Vinimos a saber cuál es este lugar, ya que, somos nuevos en la ciudad. Diría Vegeta con un enorme enojo, ya que Goku iba a soltar una estupidez irremediable. Bueno, ahora mismo están en la escuela Canterlot High, y toda esta ciudad se llama Canterlot. Bueno, ya que ustedes son nuevos en la ciudad, les inscribiré gratuitamente en la escuela, allí tienen los horarios. ¿Qué? Estudiar no. Cállate, imbécil. Dijo Vegeta ya emputado por las tonterías que tiene que soportar. ¿Sucede algo, chicos? Dijo Celestia con extrañeza por el actuar de los dos. No sucede nada, solo necesitamos hablar un poco de educación. Dijo Vegeta mirando a Goku con ira. Directora, una pregunta. Sí, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, no nos hemos presentado todavía. Dijo el Saiyajin pelo palmera. Oh, sí es cierto, ¿qué clase de directora sería si no me presento? Bueno, mi nombre es Celestia, la directora de esta escuela. ¿Y cuáles son sus nombres, chicos? Bueno, mi nombre es Son Goku, pero me conocen solo como Goku, dijo Goku con su típica sonrisa. Y el que está a mi lado, su nombre es Vegeta. Diría Goku señalando a Vegeta, pero Vegeta poco y nada le importaba. Bueno, es un gusto que estén en mi escuela, y bueno, ustedes pueden inscribirse gratuitamente a la escuela, ya que estamos en un evento especial, después del baile de otoño. Lo cual es la batalla de las bandas y tal. Lo siento Celestia, pero yo y Vegeta no estamos de acuerdo de que nos inscribamos en esta escuela, ¿no es cierto Vegeta? Dijo Goku un poco nervioso de cómo se lo iba a tomar la directora. Sí, Kakaroto tiene razón. Primero, ¿quién es Kakaroto? Y segundo, ¿por qué no quieren inscribirse en la escuela Canterlot? Digo, si fuera cualquier otra persona joven hubiera aceptado con gusto. Dijo Celestia con extrañeza. Bueno, lo de este sujeto, pues Kakaroto es su nombre real, segundo no somos personas que nos podamos expresar y poder adaptarnos a esto. Dijo Vegeta siendo sincero, pero obviamente, ocultando los orígenes de la raza guerrera de los Saiyajins. Bueno, es una lástima, porque si hubieran aceptado hubieran tenido una buena educación, buenos amigos, buena comida, y entre muchas cosas. Declaró la directora para intentar persuadirlos. Al terminar de decir eso, los dos Saiyajines solo se centraron en la única palabra que dijo la directora, la cual era comida. ¿Qué habrá comida gratis? Pregunta el pelo palmera con alegría. Bueno, gratis, no tanto, ya que solo pueden comer en el receso, pero de ahí pueden comer la cantidad que quieran, eso está en la cafetería. Aparte de eso, ¿hay algo más? Preguntó el príncipe Saiyajin. Bueno, aparte de eso. Pues viendo su aspecto físico, pues la gimnasia les vendría muy bien. Dijo Celestia esperando la respuesta de los probables nuevos alumnos que se pueden incorporar en la escuela. Goku y Vegeta se vieron por un momento y los dos pusieron una sonrisa en su rostro. Bueno, nos persuadiste bien. Está bien, nos incorporaremos en la escuela. Genial, aquí tengo los horarios y bueno, en un momento vendrá una alumna llamada Sunset Silver, el cual les hará un tour por toda la escuela. Dijo Celestia entregándoles los horarios a los dos Saiyajines.
Por cierto, el día de mañana habrá una competencia de bandas, el cual consiste en que habrá varios equipos y tendrán un duelo de música y el mejor equipo pasará a la final en escenario, en el cual se presentarán muchas personas a ver el espectáculo. Así que si les interesa tomen esta hoja, lo cual explica más a detalle la batalla de las bandas. No creo que vaya a hacer eso. Dijo Vegeta, que esta vez no iba a pasar en un escenario a hacer el ridículo, como la vez que tuvo que calmar a Bills con un baile de bingo ridículo. Bueno, al igual a Vegeta no se me da bien cantar y tocar instrumentos. Por lo cual paso. Bueno, no se preocupen, de todos modos no es obligatorio que participen. Bueno, en unos momentos llamaré después a Sunsets por el altavoz, ya que en estos momentos está en clases. Por el momento pueden retirarse. Bueno, muchas gracias, directora. Se despediría Goku con la mano alzada. Mientras que Vegeta solo se voltearía, y sin decir nada se fue afuera. Sí, hasta luego chicos. Diría la directora también despidiéndose. Ya afuera. Bueno, ¿y ahora qué? Preguntó el Saiyajin. Pues. Según que me dice el horario, mi casillero es el 777. ¿Y dónde queda eso? Y yo que sé insecto, los números de estos casilleros superan los 8000. Bueno, pues supongo que tendremos que esperar a esa tal Sunset. Sí, pero aún siento las energías mágicas. Uno está por allá, otro por allá a la izquierda y hay un grupo por... Oye, Vegeta, encontré mi casillero. ¿Y cuál es tu número? Bueno, es... A ver, 1, 9, 3. Pero qué imbécil es este insecto. Dijo Vegeta con la mano en su rostro. Maldita sea insecto, es 193 es tu número. Dijo Vegeta furioso por lo bruto que es. Tranquilo, Vegeta, no es para molestarse tanto. Dijo Goku tratando de tranquilizar a Vegeta. Que no es para tanto, insecto, no sabes ni contar, tienes como un... Hola. Vegeta y Goku se quedaron callados por la energía interna que tenía esa chica. Vegeta es ella, ¿no? Si emite esa energía mágica. Pero ella posee arrepentimiento y tristeza, ¿habrá hecho algo malo? No lo sé insecto, pero será mejor actuar con neutralidad. Sunset quedaría extrañada por no haber contestado, y se pondría triste ya que ella pensó que ya sabían de su historial y de lo que había hecho en el pasado. Hola, mi nombre es Son Goku, pero me dicen Goku. Diría Goku con su típica sonrisa. Y el que está a mi lado se llama Vegeta. Sunset vio a Vegeta por un momento, pero Vegeta ni se inmuta. Y dime cuál es tu nombre. Diría Goku curioso. Hola. Bueno, mi nombre es Sunset Shimmer. Bueno, Sunset, es un gusto conocer a nuevas personas. Dijo Goku levantando la mano, lo cual Sunset respondería estrechando la mano con una sonrisa en el rostro. ¿Y tu amigo Vegeta, es muy callado, o no está de buen humor? No te preocupes, Vegeta siempre es así. Bueno niña, tú serás nuestra guía como dijo esa tal directora, y será mejor que sea rápido porque no estoy de un buen humor que digamos. Dijo Vegeta con un poco de intranquilidad de estar en esta escuela. Oye. Yo no soy una niña, además pareces de esos rebeldes de las pandillas que hay en la calle, no sé cómo pudo la directora Celestia aceptar a alguien como tú. Dijo Sunset muy ofendida por lo que dijo Vegeta. Vegeta estaba a punto de explotar de rabia y volar en 1000 pedazos la escuela junto a todas las personas que estaban adentro, pero se tranquilizó ya que Vegeta buscaba a aquella persona que tenía un poder extraño y mágico que tenía. Pero Goku sabía que esto se iba a poner feo y conocía cómo era Vegeta y de qué era capaz. Oigan, no hay que discutir por cosas menores, pero primero debemos saber dónde está el casillero de Vegeta, porque el mío ya lo encontré y está aquí. Dijo Goku señalando su casillero. Sunset se tranquilizó, pero Vegeta tenía un poco de molestia, pero algo pasó por la mente de Vegeta. ¿Cuál fue la cosa que guardó Goku en su casillero? Oye Kakaroto, ¿qué fue que guardaste en tu casillero? Porque lo que sé, no llevas nada más que el horario y el afiche. Dijo Vegeta con mucha curiosidad. Mientras que Sunset se quedaría muy extrañada y confundida de quién era Kakaroto. Bueno, antes de que viniéramos Krillin me entregó las semillas del ermitaño, por si algo pasaba y bueno, allí estarán más seguros. Dijo Goku recordando lo que dijo Krillin. Ya veo, eso podría sernos útil en un futuro. Dijo Vegeta ya más tranquilo.
Disculpa, ¿quién es Kakaroto? ¿Y qué son esas semillas? ¿Acaso será productos ilegales? Porque si es así yo no me quedaré con la boca cerrada. Amenazó Sunset. Bueno, en primer lugar Kakaroto es este imbécil. Señalo a Goku. En segundo, esas semillas son especiales, y si te dijera qué efectos dan no nos creerías. Aseguro Vegeta. Supongo que cura alguna enfermedad leve o algo así, ¿no? Pues, en realidad no. ¿Qué? Verás Sunset. Dijo Goku sacando una semilla. Estas semillas son mágicas. Dijo Goku haciendo que Sunset se sorprendiera. ¿Qué? Son mágicas. Verás, estas semillas sirven cuando estás en medio de una batalla a muerte y cuando sientas que estás a punto de morir, al comerte una, recuperarás toda tu energía, también las heridas se curarán y reducirá la fatiga, aunque no curan ninguna enfermedad. Termino de explicar Goku. ¿Qué? Ajajajajaja. Sunset se reiría con la explicación de la semilla y su función y pues, parece que no le creyó en lo absoluto. Esta mocosa incrédula. Ya cállate. Lo siento, pero eso me parece imposible aunque sea mágico, y viniendo de una semilla, me parece ridículo, jefe. Oh, ¿en serio? ¿Y qué me dices de tu energía mágica que posees en tu interior? Sunset dejaría a un lado su risa y sentiría un fuerte escalofrío que recorrió todo su cuerpo en segundos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acaso tú sabes de la magia de aquí? Dijo Sunset con mucha precaución de cualquier cosa que diría o haría Vegeta. Oh vamos, no es necesario que estés hablando de temas que... Responde Vegeta. Dijo Sunset intranquila, de que esas personas, sepan o poseen magia. Vegeta miraría de reojo a Goku, en el cual este asentiría con la cabeza. Sí, Kakaroto y yo sabemos sobre el ki que posees en tu interior, y también que no eres la única. ¿Quiénes son ustedes? ¿Acaso son de Ecuestria? Goku y Vegeta quedarían confundidos por lo que dijo Sunset. ¿Y qué es eso del ki? Nunca había escuchado eso. ¿Acaso eso es un hechizo? Ey, una cosa a la vez. Respondan, ¿acaso ustedes son malos? Diría Sunset con tono amenazador. ¿Qué está pasando aquí? Dijo una chica de cabello arcoíris, acompañado de unas demás chicas. Son ellas Kakaroto. Dijo Vegeta hablando telepáticamente con su rival. Esto ya se nos salió de las manos, Vegeta. Sí, ya lo sé, pero es la única forma de que se resuelvan nuestras dudas. Esto acabará mal. Dijo Goku un poco nervioso. Mientras que en la dimensión de Dragon Ball ya habían pasado varios días de la destrucción del planeta a manos de Freezer. Al fin ya tengo las super esferas del dragón. Ahora solo toca invocarlo. Whis. Sí, señor. Así Whis se encargó de invocar al dragón en el idioma de los dioses. Así el super dragón fue invocado. Muy buenas, Ángel Whis. ¿Cuál será su deseo? Mi deseo será traer de vuelta a los Saiyajines, Goku y Vegeta. Me temo, señor Whis, que no podré hacer eso. Porque no puede, señor dragón. Porque en primer lugar, no puedo cumplir un deseo que está fuera de esta dimensión en el cual no me tenga permitido la intervención, ya que el mismo Zeno-sama y Daishinkan-sama lo dijeron. Maldición, es verdad, pero tenía la esperanza de que tal vez se pudiera cumplir el deseo. Entonces, ¿qué deseo pedirá, señor? Espere, señor Beans. Dijo Bulma llamando la atención de todos los presentes. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que hemos estado días sin estar en nuestro hogar, y le pido que por favor que vuelva a nuestro planeta Tierra. Bills lo pensaría un poco hasta que tomó una decisión. Y bien, señor. Está bien, tú ganas. De todos modos no tenemos otro deseo que pedir. Whis, hazlo. Como usted diga, señor. Así Whis pediría el deseo en el idioma de los dioses. Así el dragón gigante haría brillar sus ojos. Bueno, eso fue fácil. Ahora si me disculpan me retiro. Dijo el dragón para después resplandecer y brillar para después desaparecer, en el cual haría que las esferas del dragón se esparcieran en todo el multiverso.
Bueno, ahora tenemos que decirle en persona a Zeno-sama de lo que ha pasado y rogar que no nos elimine de la faz de la existencia. Dijo Bill sabiendo que no hay otra forma de remediar lo ocurrido, a no ser que le digan al mismo Zeno-sama para que les eche una mano, sin desaparecer en el intento. Todos se asustarían ante lo ocurrido de que ni Goku y Vegeta puedan regresar y también que si Zeno-sama no tendría remordimiento. Los haría eliminar todo el universo 7 con solo un cierre de su mano. Pero por el momento vayamos a la Tierra si todo está en orden y también para comer. ¿Qué sucederá con nuestros héroes Goku y Vegeta? ¿Qué planará Bills para no ser castigado por Zeno-sama? No se preocupen porque este es el comienzo de algo inesperado. Escrito por Marpazona 28.